Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día. Agradecimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y Aplicación del Control Gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República. Potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo
para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del servicio de control concurrente establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del servicio de control manual. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos, como lecturas y evaluaciones, para que formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control para los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación explica y formación complementaria. Acompañado de docentes de alto prestigio. Que te compartirán su experiencia en las políticas públicas. De valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Historia Cultural de un Síndrome, Reducir la Corrupción y otros eufemismos. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de la señora Carla Gutiérrez Ramírez, representante de la dirección de la Escuela Nacional de Control. Tengan muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la bienvenida a la conferencia magistral Historia Cultural de un Síndrome, Reducir la Corrupción y otros eufemismos. Esta noche tenemos como ponente al abogado César Oliveros Aya, quien abordará este tema a partir de un estudio de la narrativa condensada en obras cinematográficas de significativa referencia,
comparado con situaciones evidenciadas en la realidad geopolítica e internacional de los estados en la historia contemporánea. Para la presentación de la trayectoria de nuestro expositor de esta noche, doy pase a Gina Navincopa. Gracias. Agradecemos las palabras de la señora Carla Gutiérrez Ramírez, representante de la dirección de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral Historia Cultural de un Síndrome, Reducir la Corrupción y otros eufemismos, que estará a cargo de César Oliveros Aya, doctor en bioética, abogado, con estancia postdoctoral en filosofía del derecho y cine, magíster en docencia e investigación universitaria, especialista en derecho constitucional, conferencista nacional e internacional, profesor de Derecho Internacional, Derecho Romano, Metodología de Investigación, Hermenéutica y Argumentación Jurídica. Es miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, de los Institutos Latinoamericano y Colombiano de Historia del Derecho, de la Red Latinoamericana de Pedagogía y Derecho y la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Ha realizado diversas publicaciones, entre ellas Máscaras de Guerra, Cine bélico y bioética del derecho internacional, Historia de libertad, un viaje mimético hacia el sentido de la independencia de Colombia, entre otras. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Un abrazo para todos. Agradecer a la Contraloría General de la República del Perú por la invitación. De igual manera a la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Vamos a hacer hoy un recorrido a partir de una serie de elementos que hacen parte de esa triste historia que tenemos los estados, que tenemos las naciones, a partir de esas circunstancias en función de tensiones de poder. Voy a compartirles algunas imágenes y a medida que vayamos avanzando por ellas, vamos a ir identificando algunos de esos aspectos que ameritan una reflexión. Por supuesto, una postura crítica alrededor de ese flagelo que ha ido marcando también la historia del ser humano. Una de las premisas del tema de la corrupción a partir de la narrativa en la cultura popular es abordarla desde el ámbito del poder, ¿no? Desde la manera como surgen una serie de privilegios, una serie de formas y funciones que hacen que en la misma psique humana aparezca ese convencimiento de que los cargos públicos son propiedad privada, de que los cargos públicos son una forma de ganarse una especie de lotería y a partir de ahí pues hacer lo que venga en gana. Vamos a hacer un recorrido por algunos de esos aspectos, por algunas de esas formas que el mismo cine ha ido planteando, muchas veces como una provocación, muchas veces como una reflexión, y por qué no decirlo también en algunas ocasiones, como una forma apologética de esta circunstancia que entraña también matices de violencia. La conferencia se titula Historia de un síndrome, reducir la corrupción y otros eufemismos. Y deliberadamente aparece entre comillas la palabra reducir, porque alude a una frase que un presidente de la República de Colombia, en un momento, diríamos, desafortunado, emitió en medio de un discurso y que puso pues en tela de juicio la forma de pensar el poder, la forma de pensar la administración pública, la forma de pensar el Estado y también el derecho. Y quiero empezar con la película El Reino de Ricardo Sorogoyen. Ahí en la primera diapositiva pues aparece el póster. Una gran película, muy recomendable, para introducirnos en ese laberinto del pensamiento, de la manera como se comporta un corrupto. Está interpretada por uno de los grandes actores españoles del momento, Antonio de la Torre, y tiene ahí una frase emblemática en sus diversos afiches promocionales.
Los reyes caen, los reinos continúan. Es un viaje precisamente a, a esa forma de entender el poder. Y en la primera escena vamos a encontrar una fiesta en la que él con sus amigos departen en medio de un cóctel. Esta es la siguiente escena, la que vemos aquí en pantalla, donde están pues viajando con sus esposas en un yate de lujo y que se burlan de la manera como han llegado a hacer su fortuna a partir de la función pública. Entre muchas de las frases lapidarias que van a aparecer a lo largo de la narración, aparece esta: la cosa cambia bastante de una manzana podrida a una banda organizada, para ubicarnos en la corrupción a gran escala. La corrupción como una forma de delincuencia organizada desde la gestión pública, desde la gestión política. Y suele ser una línea narrativa que ha manejado la literatura, que ha manejado el cine, porque tiene todos esos matices de tensión, de suspenso, de intriga, de drama, que rodea un interesante relato y llamar la atención del público. Así que en esta película vamos a encontrar muchos aspectos que nos invitan a empezar a reflexionar sobre esa idea escandalosa de lo corruptible, de lo corrompible también. Y esta escena o este fotograma, que es supremamente interesante para ver cómo el protagonista cada vez va introduciéndose en un laberinto. Hay muchas imágenes, hay muchas secuencias que también de manera deliberada el director las ha organizado así para ver cómo se van cerrando en una especie de visión de túnel todas las posibles oportunidades que tiene el protagonista para salir libre del embrollo en el que se ha metido, porque aquí va a ocurrir un escándalo tremendo en donde los medios de comunicación van a tener un especial protagonismo y van a ubicar el drama del protagonista en todos esos escenarios escalonados, diría yo. Hay una mirada escalonada en la manera como él recurre a sus diferentes amigos, colegas o simplemente compañeros de partido político para intentar sobrevivir a a, a esa trampa que ellos mismos han tendido, ¿no? Esta es una de las frases más curiosas que aparecen. Está en una secuencia donde él se encuentra con uno de sus compinches pues, en un bar y dice: pero ¿por qué me persiguen? ¿No? Yo no he hecho nada especial. Lo único que he hecho es encajar en una maquinaria que lleva engrasada desde los tiempos de mi abuelo. Lo que muestra entonces esa idea temporal, esa idea de secuencia, esa idea de historia que rodea también ese círculo vicioso que proyecta el protagonista. Y esta imagen, que también es muy interesante, como una especie de prolegómeno a todos esos recovecos que tiene ese viaje fatídico que va a tener el protagonista. El título no es mío, hace parte de un texto periodístico, Las entrañas del monstruo, refiriéndose precisamente a un análisis de la película El Reino. Y es una imagen interesantísima a la hora de ver al protagonista en el nivel máximo de preocupación, de temor, de miedo y también de sorpresa al verse reflejado en un espejo y preguntarse a dónde diablos ha llegado, ¿no? Cómo es que ha llegado a esa circunstancia que aparentemente estaba pensada, calculada, pero que en algún momento se sale de las manos. Pensar la corrupción, reflexionar sobre la corrupción en función de esos matices que rodean la relación que se da entre poder y derecho es una de esas tareas pendientes constantes en la misma labor de la función pública para identificarse y reconocerse ella misma como un servicio. Porque uno de los principales aspectos que va a tener en cuenta esta figura, este fenómeno, bueno, incluso uno diría fenómeno, pero es tan constante la existencia en el mundo de esa situación que diría que en muchos lugares hace parte del mismo paisaje político y del mismo paisaje social en cuanto a la función de hacer caso omiso como gobernados de esas instancias de control, evitar la denuncia, evitar la demanda,
termina siendo también una manera de conectar con esa situación. Y es con esta introducción, a partir de la película El Reino, como vamos entonces a empezar a identificar algunos de esos aspectos. Buscando pues en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues vamos a encontrar definiciones como estas, ¿no? ¿Qué es un corrupto? ¿Qué es una corrupta? Aquella persona que se deja o se ha dejado sobornar, pervertir o viciar. Algo dañado, perverso, torcido, que incluso tiene pues esa noción de putrefacción. Lo corrupto alude precisamente a lo putrefacto, a lo que está mal visto, a lo que huele mal, a lo que, bueno, algo se cocina por ahí en secreto, pero no va a dejar nada bueno. Y muchas de esas nociones o definiciones que podemos ir encontrando también en muchas ocasiones se quedan simplemente como una mera noción, como una manera de decir, bueno, cumplimos entonces con criticar, con cuestionar, pero hace parte precisamente la sociedad como tarea pendiente, tener una mirada crítica, hacer parte de un activismo también político que no necesariamente revolucionario, pero sí estar a la vanguardia de la protección, del cuidado de esos bienes que tenemos como nación, que tenemos como Estado. La misma expresión de corrupción alude también a nociones médicas, a nociones de enfermedad, a situaciones biológicas, siempre dentro de esa mirada negativa. Y hay una gran película mexicana, seguramente pues ya han hablado de ella en alguna ocasión. Para mí es uno de los grandes clásicos del cine latinoamericano. Una caricatura, una tragicomedia de lo que es la idea y el imaginario de lo político que se ha ido condensando desde tiempos, dirán algunos autores que vamos a mencionar, desde tiempos de la colonia en el ámbito de Latinoamérica, por ejemplo. La ley de Herodes es una bofetada al espectador, pero a través de una serie de situaciones inicialmente humorísticas que terminan convirtiéndose en tragedias. Uno empieza la película riéndose, a mitad de película dice, bueno, me estoy riendo, pero ¿de qué? De estas realidades que tenemos como latinoamericanos. Hace alusión a un refrán soez en la cultura mexicana, la ley de Herodes o te chingan o te joden, es la expresión que vamos a encontrar en la narrativa. El director Luis Estrada, uno de los grandes críticos de la situación política latinoamericana, es un hombre que cada vez que crea, que produce una película, pone el dedo en la llaga, en esos puntos álgidos de la realidad contemporánea. La Ley de Herodes del año 1999 es la primera parte de una tetralogía que va a ser continuada por Un Mundo Maravilloso, por El Infierno y La Dictadura Perfecta. Y en ella, pues, aparecen múltiples frases, además del título. Esta, por ejemplo, que es muy convencional, muy popular en México, el que no tranza no avanza. Y que también a nivel de nuestros estados suramericanos, pues hemos tenido nuestras propias adaptaciones, ¿no? Ah, pues es que hay que negociar para salir del embrollo. Esta secuencia es interesante porque la misma esposa del personaje, Juan Vargas, interpretado por el gran actor Damián Alcázar, le dice, bueno, vaya a hablar con su jefe para que pues esta cuestión política en la que lo han involucrado, porque a él lo nombran presidente municipal de un pueblo por allá olvidado de la geografía mexicana, San Pedro de los Zaguaros, y se le ocurre la genial idea de que lo cambien de pueblo, ¿no? Entonces la esposa le dice, bueno, llévele algo, algún regalito, algún detalle, porque eso siempre funciona, por lo menos para lograr la atención del doctor, ¿no? Del funcionario, del jefe. Y le lleva ahí un marranito con un lazo rojo a son de regalo, a son de ofrenda, de prebenda, ¿no? Es una película súper recomendable y que pone precisamente en tela de juicio muchas de esas frases que nos resultan tan familiares en el entorno. Porque ahí va a aparecer otra condición, otra característica del escenario de lo corruptible. Considerar que eso es normal, considerar que eso es connatural a la vivencia cotidiana.
La segunda película de esa tetralogía de Luis Estrada es Un Mundo Maravilloso. Aquí nos vamos un poco más hacia escenarios más actuales, hacia el ámbito de los cinturones de pobreza, de miseria en las grandes ciudades, las élites del poder, el eufemismo político, que es parte precisamente de la línea temática de esta charla, y aspectos que inciden desde el escenario de la globalización. Las cuatro películas están protagonizadas por Damián Alcázar, que hace gala pues, de su histrionismo. En el infierno vamos a encontrar el escenario fatídico del narcotráfico y cómo va permeando de manera casi que imperceptible los grandes escenarios del poder político. También aquí vamos a encontrar un capo de la mafia y muchas de esas frases que inclusive hacen parte de la música popular aparecen esbozadas aquí en este relato. Para cerrar ese conjunto, ese mosaico de películas con la dictadura perfecta, que viene a ser una expresión que aparece acuñada desde la historia también, desde el ámbito de la dictadura de don Porfirio Díaz, en donde llegaba a mencionarse que México es la dictadura perfecta, porque ha funcionado a pesar de los dolores históricos, como suelo decir, que se propalan dentro de los diferentes escenarios sociales. Y aquí es el poder de la televisión, es la manera como, sin decirlo, Televisa ha puesto también presidentes en la historia mexicana. Algo que tiene de curioso y de interesante la mano artística de Luis Estrada es esa forma descarnada de decir las cosas, de traer a colación un verdadero cine político como forma de cuestionamiento y de activismo frente a todas estas situaciones que vemos como un insulto, como un escupitajo al rostro de la soberanía, al rostro de la democracia. Y es ese común denominador lo que hace que muchas veces en esos escenarios de poder terminen disfrazándose las palabras. Hay un documental interesantísimo de factura española que alude, en algunas secuencias también pues, dramatizadas, que alude al caso de Luis Bárcenas, ¿no? A partir de un acontecimiento establecido en el año 2013, el 15 de julio de 2013, Luis Bárcenas fue tesorero del Partido Popular y se involucra en un caso de corrupción que llegó a tener pues, esa connotación o ese nombre popular en los medios de comunicación de los papeles de Bárcenas. Y es uno de esos estereotipos del uso del eufemismo en una defensa judicial. Hay varios escritos que podrían ustedes consultar en páginas de internet donde se alude al análisis de esta película como un punto de referencia para acudir al estudio, al análisis del proceso judicial que fue llevado en contra de este personaje tan curioso y tan patético a la vez, como suele ser siempre esa situación del corrupto desenmascarado. Y es a partir de esa inspiración que genera el impacto que tiene la película B, como podemos hallar un tono bastante sarcástico, el texto El Decálogo del Perfecto Político Corrupto de José María Olmo, también español. Ahí tenemos el link donde se puede ubicar el documento y que para efectos de sintetizar algunas de las ideas, pues dejamos únicamente bajo el título de Decálogo del Corrupto. 10 situaciones de qué suele hacer un personaje cuando se ve desenmascarado, cuando no encuentra una salida, sino aquella salida en falso como mecanismo también populista para mostrarse como un superhéroe, para mostrarse como un héroe, que también va a aparecer en la película El Reino, por eso tuvo un impacto tan significativo. Ojalá puedan verla, la película con la que iniciamos la charla, y en algún momento le cuestionan esa circunstancia, ¿no? Que se convierte en un soplón que quiere desmantelar toda esa red de corrupción, toda esa delincuencia organizada que se ha ido gestando capa por capa alrededor de toda esa pirámide política que conforma el Estado. Y en una secuencia final que es categórica,
La última escena es, pero una bofetada al mismo espectador. Le dice un personaje, ¿por qué quiere mostrarse usted como héroe? ¿No? Porque está atrapado. ¿Usted cree que la opinión pública lo va a ver entonces como el gran redentor, como el gran salvador? Y que a partir de esa manía de tener que negociar penas, ¿no? Como aparece también en forma crítica la idea a muchos de estos referentes del sistema judicial contemporáneo que tenemos, y bueno, en Colombia no nos hemos escapado de ello, la idea de tener que premiar al soplón, o como se diría de manera mucho más coloquial, de premiar al sapo, ¿no? Al que delata, al que confiesa, al que avienta a quienes otrora pues eran sus compañeros de faenas. Y aparece entonces José María Olmo en este escrito con estas 10 situaciones. Cuando usted se ve atrapado siendo corrupto, lo dice, insisto, en tono sarcástico, ¿no? Niéguelo todo, ¿no? Todo es mentira, ¿no? Aquí no ha pasado nada, yo no hice nada. En Colombia tenemos por ahí también, a partir de eventos históricos, un expresidente de la República que salió con frases como todo se hizo a mis espaldas, otro por allá diciendo yo no he tenido nada que ver, bueno, pero acudiendo precisamente a esa circunstancia, ¿no? El segundo aspecto, nunca abandone su cargo. Eso es indispensable, pues. Usted tiene que mantener hasta el último momento, ¿no? Esa idea de que usted no ha hecho nada malo, ¿no? Sí, si alguien lo cuestiona como corrupto, hombre, pues usted no abandona su cargo porque entonces eso sería rendirse, sería arrodillarse, sería reconocer, sin decirlo expresamente, que ha cometido un error o que ha cometido un delito, o el delito entendido como error y que usted pues no lo sabía, ¿no? Tercero, presione a los investigadores policiales, dice José María Olmo. Hay que procurar entonces amainar la tormenta que se cierne sobre el personaje, porque entonces ahí va a aparecer esa posibilidad de manera escalonada, ¿no? De buscar entonces tentar a las fuerzas del orden, a la fuerza pública. Cuarto, no deje rastro. Hay una secuencia hacia mitad de la película El Reino donde el personaje desesperado está buscando todas las pruebas para incriminar a sus compañeros, pero no a él mismo, ¿no? Hay que borrar los rastros. Quinto, prevarique, pero que no se note. Eh, Algo así como robe, pero robe poquito, ¿no? Robe muy poco. Y tiene mucho que ver esta idea con esa frase de tener que reducir la corrupción como un mandato público, ¿no? Sexto, alegue derechos procesales o de forma. Esa es una estrategia que ya llegando a instancias judiciales puede llegar a ser eficaz, según ese pensamiento de que todo se compra, de que todo es negociable y de que toda persona pues tiene un precio. Séptimo, dilate el proceso todo lo posible. Hombre, qué cuentos de principios de economía, de celeridad procesal. Entre más se demore el proceso, hay también la esperanza de salir indemne de esa situación. Octavo, el Tribunal Supremo y la Fiscalía deben ser tus amigos. Ahí es donde aparecen entonces otros frentes, probablemente de corrupción, si eso llega a prosperar también. Noveno, el indulto como escapatoria. Hombre, busque ser perdonado. Intente llegar hasta esos últimos aspectos de, de, de evitar reconocer que usted tiene responsabilidad. Pero si llega a estar atrapado en el laberinto de circunstancias que lo cercan, pues entonces finalmente busque el mejor régimen penitenciario. Si usted tiene la manera de acomodar esas circunstancias para que, por decir algo, la sanción no sean 20 o 30 años, sino 5 o 6 años, oiga, pues ahí hay una gran oportunidad. Ese decálogo del corrupto lo narra José María Olmo con mucha más gracia que lo que les he mencionado, pero es interesante en función de de recurrir a ese estilo de psicología inversa en función de todas estas circunstancias. La mayoría de las películas que suelen abordar estas narraciones sobre aspectos políticos caricaturizan, muchas veces hiperbolizan estos aspectos, si no todos, por lo menos algunos, para mostrarnos precisamente
esa manera como la misma sociedad termina convirtiéndose en cómplice de estas conductas irregulares. Y está también desde España Francisco José Sánchez García, con un libro que les recomiendo muchísimo, Eufemismos del discurso político, las claves lingüísticas del arte del disimulo. No quiere decir que recurrir al eufemismo siempre tenga directamente una consecuencia o un propósito de corrupción, pero sí que ayuda muchísimo en escenarios de administración de poder. Este texto es interesante porque llega a presentarnos una suerte de tipología del eufemismo. ¿Qué entendemos por eufemismo? Dicho en términos muy básicos, recurrir a expresiones para disfrazar la gravedad, el cuestionamiento, el impacto duro que tienen otras palabras. Entonces, ahora vamos a ver un listado de algunas de esas expresiones que suelen rondar el discurso político, la gestión de poder y no necesariamente en escenarios de función pública, sino también de labores y funciones privadas, de instituciones privadas. Entonces, esa tendencia de tener que disfrazar lo que se puede decir de manera mucho más directa, muchas veces es un recurso para evitar perder adeptos, bueno, o adictos, diría en alguna circunstancia, porque es que el poder también tiene ese flagrante síntoma de enamorar y de hacer sentir al personaje como dueño del cargo o que merece estar en ese cargo por los siglos de los siglos, ¿no? Aludiendo también un poco a la frase con la que termina la ley de Herodes. En este texto vamos a encontrar entonces una tipología, una clasificación del eufemismo. Muchas de estas frases que vamos a señalar han llegado a utilizarse por diferentes líderes políticos con una clara intención de atenuar el impacto de ideas, de planteamientos, de frases, de oraciones, de críticas o cuestionamientos que la misma sociedad puede llegar a provocar o frente a la cual puede llegar a generarse una razón o una causa para desplegar un activismo político coherente. Dice el autor, tenemos eufemismos por temor al tabú, así que se puede recurrir a frases como personas por las que usted me pregunta para evitar un nombre, una denominación, ya sea de una persona natural o de una persona jurídica. Utilizar la frase gravamen complementario o recargo temporal de la solidaridad para decir que van a subir los impuestos, ¿no? También es una estrategia que no necesariamente pues, tiene esa intención de lo corrupto, pero sí una manera de disfrazar. Bueno, y aquí utilizando la expresión de lo corrupto de manera muy, muy amplia, ¿no? Pero también de disfrazar algunas intenciones, ¿no? Y no necesariamente tener que llenarse los bolsillos, pero sí mostrarle a los gobernados con una intención abiertamente maquiavélica que es una necesidad, ¿no? Cuando muchas veces en el contraste de circunstancias, pues ello no es concretamente cierto. Segundo, como mecanismos de defensa, hablar de indemnización en diferido, esto es terrible, ¿no? Indemnización en diferido para decir que se le paga a alguien sin estar en el cargo. Decir que hay mucho debate cuando lo que se quiere decir es que hay división interna dentro de un grupo, generalmente en esos contextos de partidos políticos. O a veces recurrir también, según la conveniencia, a manipular las expresiones como decir que alguien es demócrata o antidemócrata, dependiendo pues del lugar en el que llegue a ubicarse. Y expresiones todavía mucho más fuertes, que hemos llegado incluso a vivir aquí en la historia colombiana, decir que si una persona se siente incómoda y manifiesta su inconformidad a través de algún medio de comunicación frente a tal o cual gestión del poder del Estado, pues tildarlo de terrorista. O salir a hacer activismo en la plaza pública, manifestaciones públicas y ya de entrada utilizar la expresión terrorista como un prejuicio generalizado. Esa es otra situación que ineludiblemente pues conduce a un pensamiento que es sumamente criticable. Hay eufemismos herméticos, es decir, por ejemplo, la hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados literales. Los eufemismos herméticos se caracterizan porque a la hora de escucharlos no se entiende nada de lo que se quiere decir, o que se pueden utilizar como
un comodín también según la conveniencia. Este es un tuit de uno de los políticos de mayor controversia en los últimos años en España, de Errejón, y aludió, utilizó esta frase para mostrar supuestamente una crítica política alrededor de tensiones de poder entre partidos. Hablar de inyección de liquidez, cuando lo que se quiere decir es el uso de dinero público para el rescate bancario, ¿no? En estas funciones o disposiciones normativas frente a la economía en tiempos de crisis. Eufemismos persuasivos, hablar de un protocolo de borrado seguro para decir que hubo destrucción de ordenadores a propósito del caso Bárcenas que mencionábamos en la película B. Ley de desindexación de la economía para aludir a congelar pensiones y sueldos de funcionarios. Soluciones habitacionales, que aquí es lo que caemos realmente más allá de lo estrictamente corrupto como consecuencia, es en la demagogia, que también es un prolegómeno a la corrupción. Para aludir a la construcción de apartamentos de 30 metros cuadrados para estudiantes, pues decir que hay soluciones habitacionales. O una frase que esta sí es de factura colombiana, decir que no hay masacres. No, masacre es un término terrible. No, no son masacres, son homicidios colectivos. El chiste se cuenta solo, pero hemos caído también en estas impertinencias que suenan también como un insulto a la misma sociedad. Pero hay eufemismos corteses también, ¿no? Este también es de factura colombiana, y lo que desencadenó las manifestaciones que tuvieron cobertura mundial en las diversas cadenas de televisión a partir de una reforma tributaria que le costó la salida al ministro de Hacienda, al momento pues de en plena pandemia querer hacer una reforma tributaria tremendamente drástica para la sociedad y llamarle a eso ley de solidaridad sostenible, que suena mucho más elegante, de pronto no comprensible, pero sí digerible, porque oye, eso suena así como una cuestión normativa. Entonces a veces abusar del mismo lenguaje técnico es también una intención o puede conllevar a un matiz de corrupción. Proceso extraordinario de normalización para inmigrantes es otra expresión que suele utilizarse desde el populismo político. Ha aparecido en España, ha aparecido también en varios estados de Centroamérica y Suramérica. Hablar de prisión permanente revisable para aludir a la cadena perpetua. Y hay eufemismos didácticos, ¿no? Esto a propósito, dice el autor, de una anécdota incómoda que se vivió con una señora dentro del partido político del PSOE en España, en el momento en que ella tenía que exponer su discurso y todas las ideas que debían propalar la conveniencia de su elección. Entonces, decir lo que estamos diciendo aquí es que un partido que está malito, ¿cómo lo levantamos? ¿No? Entonces fue uno de esos casos también bastante graciosos y sonados en el entarimado político español. Y desde una mirada mucho más terrible, pensar en eufemismos tan nefandos como solución final, para aludir a lo que conocemos históricamente como el Holocausto en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, llamar las cámaras de gas cuartos de baño, tratamiento especial al asesinato, mendrugo al judío, reubicación al ingreso a campos de exterminio o campos de muerte, o una frase que resultó ser tristemente muy coloquial en el ámbito, en el escenario nazi, dar noche y niebla, que no era otra cosa que desaparecer a alguien. Y a propósito, hay un documental muy interesante de Alain Resnais, es un clásico del cine, Noche y Niebla se llama precisamente, y es un recorrido por las locaciones del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Así que el peligro del eufemismo pues, puede llegar a tener esta exacerbada mirada de lo corrupto como lo malvado, lo negativo, el desconocimiento y la cosificación del ser humano.
En el ámbito de la corrupción, el eufemismo, el lenguaje del eufemismo corrupto, pues ha venido tomando también diversos matices, diversas figuras. Por ejemplo, decir, estas son expresiones que las ubiqué por ahí en un par de artículos de la BBC en su página web, aludir a tomar café, ¿no? Café en el norte de África, o un cafecino en Brasil. Ir a tomar café como una manera de decirle al interlocutor, bueno, vamos a arreglar este asunto no por los ámbitos normativos jurídicos, pero sí por expresiones convencionales que manejamos quienes estamos en estas esferas de esa otra salida en falso, ¿no? Aludir a lo que en Colombia hemos llamado la coima, la mermelada, ¿no? Eh, También, bueno, la palanca política, ha tenido entonces muchísimos rostros a partir de frases en diversos lugares del mundo. En Kenia, por ejemplo, hablar de té para los ancianos, que tiene el mismo sentido en Afganistán e Irán con la frase pulei chai, dar para la sopa en Turquía, presentar respetos, equivalente a soborno, presentar sobornos, diría en términos reales, ¿no? En Azerbaiyán, hacer un favor, ¿no? Esa frase que es tan curiosa, tan convencional, la mordida, en México, en Colombia. En Colombia también se utiliza la expresión el serrucho, y no estamos hablando ahí de ningún reggaetón ni ninguna champeta, ¿no? Sino de la manera de cómo repartir unas ganancias a partir o desde la perspectiva de contratos. Hablar de propina en Hungría, Halapens, y el dato curioso que aparece por ahí en la página web de la BBC, es que esta propina suele estar pedida, no de manera directa, pero sí con la presentación de un sobre en escenarios del sector de la salud. Hablar de dinero aceitado en Hungría, conocidos capaces de arreglar las cosas en Polonia, hay varias películas por ahí de mafiosos que utilizan esa frase también de una manera bastante ruda. Hablar de una pequeña muestra de gratitud en China, frases también emblemáticas como las gracias no entran en el bolsillo desde la perspectiva rusa. La frase que alude a un famoso bolero de Armando Manzanero, por debajo de la mesa, ¿no? En francés, en persa, en sueco, tienen entonces diversas expresiones que aluden precisamente a esa intención del soborno. Poner algo en la palma de la mano de un funcionario, hablar de algo pequeño, hablar del costo de un trago, ¿no? Son frases que se han ido convirtiendo entonces en esa manera, bueno, no sé si es un poco atrevido decir una especie de subcultura de la corrupción en ese lenguaje metafórico, de símil, que suele presentarse en las conversaciones cotidianas. Hay un texto muy interesante de Luis Eduardo Fajardo, colombiano, que se titula La corrupción heredada, el pasado colonial, sistema legal y desarrollo económico en Colombia, que es un resultado de investigación a partir de una pregunta muy interesante: ¿por qué algunos países tienen sistemas legales más eficientes que otros? Estudios recientes han llegado a la conclusión de que una de las variables que explica las variaciones en eficiencia de la justicia en distintas partes del mundo radica en la herencia colonial. Y hace un estudio de toda la circunstancia contrastable entre España e Inglaterra, entre el derecho continental y el common law, para llegar a determinar el primero, el derecho continental, el que nos llegó a nosotros a través del proceso de conquista y colonización española, como un derecho que tiene la característica específica de ser tremenda y exageradamente burocrático. Y no solo en lo administrativo ni en lo legal, sino en lo judicial. Ahí es donde viene la crítica fuerte, dura, de Luis Eduardo Fajardo al decir, si la institucionalidad judicial es débil, y aquí tendremos que hablar necesariamente de las otras funciones, si la ley es demasiado tenue a la hora de sancionar a los corruptos, pues entonces vamos a crecer con la idea social, jurídica y política de que todo es negociable, de que todo es redimible y de que todo es perdonable. Va a insistir muchísimo en esa mirada inadecuada, permisiva,
que en comparación con el common law suele tener el derecho continental. Es un texto interesante para que lo puedan revisar. María Fernanda Molano, abogada, defensora de derechos humanos, escribió hace poco también un artículo titulado El Manual de los Eufemismos, solo apto para cobardes, para hablar de eufemismos que matizan nociones de corrupción no solamente en lo político, sino también en las relaciones de pareja, en la violencia intrafamiliar, en las restricciones que a nivel de usos sociales vamos colocando también en el pregonado discurso de la inclusión, que muchas veces suena más como un formalismo que una realidad. Este es otro texto entonces recomendable a propósito de esta idea. Para detenernos un poco en las reflexiones del profesor Orlando Mejía, médico de profesión, pero escritor también que ha sido muy crítico alrededor de estas circunstancias de los orígenes de la corrupción, y especialmente dentro de esa mirada latinoamericana. Para Orlando Mejía, las estructuras corruptas surgen desde la colonia, y que desde esa visión de soldados de fortuna que llegan a buscar apoderarse de nuevos territorios y de riquezas, pues ve que lo ético, desde lo ético, poco sirve lo teórico, y que vale más es el ejemplo. Para llegar a decir entonces que eh, como surge la noción de educación en los niños, se aprende a través del ejemplo, ¿no? Si una sociedad ve a sus políticos corruptos, pues va a considerar que tiene derecho a ser corrupto, y que todo es negociable, que todo es transable, que recurriendo a ideas inclusive religiosas de redención, de perdón, pues es fácil llegar a cometer atrocidades en función de apoderarse de lo ajeno, del erario público, y después purgar una pena mínima para decir que ya se ha redimido. El profesor Orlando Mejía señala que los españoles tenían un rito, y era en la época de la conquista y la colonización, y era ponerse las leyes sobre la cabeza y señalar frases como: lo que el rey quiere se acata, pero no se obedece. Lo que llega a decantarse también en eso que llamamos legalismo, crear leyes para burlar leyes. Y una frase que es lapidaria y tristemente famosa también, por lo menos en el ámbito colombiano: decir echa la ley, echa la trampa, como una forma de hallar esos subterfugios para evitar pues el rigor de la justicia. Para el profesor Orlando Mejía, este es un texto importantísimo, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber, en donde fundamenta precisamente las anteriores afirmaciones. Dice que a partir de este texto logra entenderse cómo los ricos de los países influenciados por el protestantismo creían que el trabajo honesto era la forma como se congraciaban con Dios. Y por otro lado, los ricos del catolicismo afirmaban que serlo era un privilegio dado por Dios, y que el trabajo era para los pobres, que los ricos no deberían trabajar, que cuando pierden el dinero, pues hay que buscar las estructuras del Estado para volver a llenar esas arcas que no deben gastarse, ¿no? Porque si se gasta, pues eso ya es terrible, y entonces vamos a cambiar de estrato, vamos a cambiar de rol, y por lo tanto también de la manera de acceder al poder. Dice el profesor Orlando Mejía, es la mentalidad de la astucia, es decimos aquí en Colombia, la mentalidad de ser avispado, ¿no? De aprovechar el descuido de otro para hallar el atajo, el camino más fácil y el enriquecimiento sin esfuerzo. Hay una anécdota que trae a colación el profesor Orlando Mejía, y es la anécdota del general Hermógenes Maza, uno de los próceres de la independencia en Colombia. Se cuenta en algunas crónicas históricas, también trayendo a colación a Eduardo Lemaitre en el Manual de Historia de Colombia, que Hermógenes Maza tenía la tendencia de pasar a cuchillo pues a todos los prisioneros españoles que caían en sus manos. Y que en alguna oportunidad Simón Bolívar le dijo: no quiero que derrame una sola gota de sangre más con los prisioneros españoles. Y hoy tenemos ahí ya un destacamento, un grupo que ha acabado
de llegar. Así que por favor, cumpla al pie de la letra esa orden. Y preciso, Hermógenes Maza llegó, encadenó al grupo de prisioneros y los lanzó a un río. Por supuesto, se ahogaron. Cuando llega Bolívar a preguntar entonces qué ha pasado con los prisioneros, le dicen, no, aquí cumpliendo literalmente a la letra su orden, mi general, no se ha derramado una sola gota de sangre, ¿no? Es una de esas anécdotas un poco macabras que tiene la historia, pero que da cuenta también un poco de esa idea del legalismo y de cómo ajustarnos a la exégesis de la normatividad sin alterarla, pues puede ser también otra forma de eludir la intención del objeto normativo o de la razón de ser de esa norma. Hay un texto interesantísimo del profesor Fernando de Trasegnis, la idea de derecho en el Perú republicano del siglo XIX, que tuvimos la oportunidad de comentar en un conversatorio con algunos estudiantes del profesor Eddie Chávez Huanca, en la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, y que es concordante también con esos planteamientos de Orlando Mejía, ¿no? Decir que esos terratenientes y aristócratas de la colonia fueron creciendo social y políticamente con la convicción divina de merecerlo todo, de aludir a una idea también abiertamente racista, de hablar de una pureza de la sangre, ¿no? Y se cuenta que en la época de la colonia llegó a existir hasta 17 clases de sangre, ¿no? Una manera aberrante de clasificar, de discriminar a una población. Y pensar entonces que toda esta circunstancia alude también a generar la creencia de que estas personas pues merecían expoliar el Estado. Y llegamos precisamente a esa frase con la que se titula la conferencia, reducir la corrupción a sus justas proporciones. Es una frase mal habida y que ha pasado a la historia como una forma de ridiculez política por parte de un expresidente colombiano hacia finales de los 70, inicios de los 80, el expresidente Turbay Ayala. La frase ha sido criticada terriblemente porque con esa expresión, con ese adjetivo de lo justo, ¿no? Quiere decir que entonces hay corrupciones justas y corrupciones justificables. Volvemos nuevamente a esa idea de robe, pero robe poquito, ¿no? Y asimismo, pues se ha ido creando pues toda una cultura o subcultura de considerar que sí, si llegó al poder, pues, si no robó mucho, pues entonces es digno de elogios, ¿no? Orlando Mejía señala que la encomienda ha ido generando desde el ámbito de la colonia esa clase política que se ha fraguado a partir de la figura del cacique, quien era el principal mediador del clientelismo. Y refiere algunos datos a la hora de señalar que las elecciones por vía de clientelismo han generado que el 70% de los presidentes de la República pues hayan sido elegidos por esa vía. Y que el voto de opinión se limite única y exclusivamente a un 30%. Hablar de privilegios de clase, en donde el jefe o amo hace lo que quiere, hasta el punto de llegar a generar también en la sociedad esa tendencia a imitar la aristocracia. Eso va a ocasionar también que exista una tendencia a la permisividad, a la astucia de ir con rapidez, a buscar el atajo, como decíamos hace un rato, y una frase que utiliza Mejía también de manera muy sarcástica, decir, es que sufrimos del síndrome del baloto, enriquecernos sin esfuerzo. Hablar de una asociación entre corrupción e impunidad ha sido una constante en todos estos panoramas de corrupción. Y una caricatura de Vlado, caricaturista colombiano también, aludiendo a otro expresidente de la República, el caso 8000. Si hubo dinero de los narcos fue a mis espaldas. La caricatura, así con trazos muy básicos, muy simples, es tremendamente fuerte. Y pone en la palestra pública precisamente todas las circunstancias
del personaje involucrado allá hacia el año 1996. Y aquí estos señores que parecen los Backstreet Boys, ¿no? Eh, Parece que fuera una ficha ahí de la farándula de entretenimiento. Bueno, en algún momento llegaron a ser parte del entretenimiento, como suele volverse estas noticias, parte del paisaje también. El caso Nule, los hermanos Nule, que son el ejemplo del cinismo extremo, ¿no? Decir que la corrupción es connatural al ser humano en medio de una audiencia pública para llegar a justificar bueno, no sé cómo habrá sido la asesoría jurídica ahí, pero salir con esa frase como una forma de exculpar su responsabilidad, pues es francamente triste, ¿no? Dice Orlando Mejía, la eficacia del sistema judicial en Colombia ha tenido una tendencia del 37% en términos de casos que hayan sido significativos y que tengan una consecuencia punitiva realmente drástica. Y es precisamente esa tarea de los inculpados de hacer balances entre la conducta criminal y la posible pena, como se puede llegar también a esos otros rangos del legalismo o la manipulación de lo legal para buscar ventaja. Este es otro de esos casos terribles que tenemos a cuestas en nuestra historia. Y para llegar ya al escenario de lo cinematográfico, frases que se han ido convirtiendo de manera recurrente en aforismos o refranes. También hay un trabajo de la UNAM que alude al estudio de los refranes en México como una forma también de cohonestar con el escenario de corrupción. Aquí en Colombia tenemos esta frase, ¿no? De decir tener malicia indígena, que de entrada también es terriblemente segregadora, grosera, pues, de decir entonces que lo malo proviene de lo indígena, ¿no? Y tener malicia indígena es decir, ser el oportunista y salir bien librado de cualquier circunstancia apremiante que se tenga entre manos. Desde hacer la fila en un banco, hay una caricatura que aparece siempre adjudicada a la costa atlántica aquí en Colombia, un meme, es una fotografía de un grupo de zapatos, de chanclas, ¿no? En fila, al lado de una ventanilla donde se va a pagar algo, y los usuarios, los dueños de esas chanclas, pues sentados por ahí en otros pasillos, ¿no? Pero las chanclas son las que están haciendo fila, ¿no? Y esa es la manera entonces de mostrar ahí que, bueno, se está cumpliendo porque esto es tener ahí pues la malicia indígena. Y la malicia indígena, quitemos esta chancla para poner las mías entonces para decir que ya voy de primero, ¿no? Es un poco la manera de recrear el aforismo. Hay una película del año 1986 de Mario Rivero, para mí es la gran comedia colombiana por excelencia, se llama El embajador de la India, trata de un personaje de nombre Jaime Flores. Esto está basado en un asunto real, esto fue real, pues, en uno de los departamentos de Colombia, en el Huila. De un señor que aprovechó una coyuntura de equivocación eh, para hacerse pasar por un representante diplomático de la India. Y durante varios meses fue atendido con todo el rigor protocolario de la gobernación, de la alcaldía, hasta que se descubre finalmente pues todo el asunto. Y ha llegado a formar parte pues también del folclore colombiano. Es una gran película y a la vez es una mirada también a esa idea de la malicia indígena como una forma de corrupción también, como una manera de aprovechar, de suplantar identidades para, eh, para obtener beneficios propios, individuales. Una película que no he visto, la encontré en los archivos de Proimágenes, pero no tengo noticia exactamente de su fecha de estreno. Y es una lástima porque es bastante difícil de conseguir. Se titula Carrusel. Si vas a robar, asegúrate de hacerlo en grande, aludiendo precisamente al caso de los hermanos Nule, que les mencionaba hace un rato. Y es del año 2012, ¿no? No tenía idea de la película, pero debe estar por ahí en las catacumbas de Proimágenes aquí en Colombia. Ojalá pues algún día se pueda revisar porque pues es una
según la síntesis, una gran reflexión alrededor de esta idea de los carruseles de la contratación pública. El cartel de la papa también un poco en ese ámbito de la comedia, de la risa por la risa, ¿no? En función de formas irregulares en las que se mantiene una empresa, ¿no? Eh, no es una gran obra cinematográfica, pero alude también un poco a esa idea de cómo a través de los negocios particulares pues se esconden también intenciones de oportunismo. El país más feliz del mundo, que esta ha sido una de las frases con las que han catalogado a Colombia en algunas ocasiones. Aquí se centra en la figura de un alcalde y su secretario que emprenden un viaje en busca de un muerto para inaugurar el recién construido cementerio del pueblo antes de que termine el periodo. En el recorrido van a ser estafados, extorsionados, humillados por personajes, por vivos decimos, ¿no? Que solo se preocupan por el CBY. Es una frase también que empleamos aquí de manera coloquial. CBY, ¿cómo voy yo? ¿Cómo voy yo ahí? Y aquí vamos a encontrar entonces otra de esas caricaturas terribles, de esas tragicomedias, no al nivel de La Ley de Herodes, pero sí acercándose un poco a esos matices de comportamiento que, que perduran en diversos escenarios de la geografía colombiana. Hay diversos textos o libros que quiero recomendarles y que han servido como base para preparar también la charla. Breve historia de la corrupción de Carlo Alberto Brioschi, historia cultural de la corrupción política, prácticas, escenarios y representaciones contemporáneas de María Antonia Peña, historia de la corrupción en el Perú, que seguramente conocen, de Alfonso Quirós, apuntes sobre la historia de la corrupción, que es interesante, de Juan Roberto Zavala, de México. El gran libro de la corrupción en Colombia, de Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo, Las termitas del Estado, que me parece un título genial. Ensayo sobre corrupción, transparencia y desarrollo, de Andrés Solimano. El famoso caso Odebrecht, la historia completa, libro de Jorge González. Un libro que pueden descargar por Google, Impacto de la corrupción en los derechos humanos, también es un compendio de varios autores y que ha sido editado por el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Obras de otros escenarios, de otras latitudes, Noticia Roja de Bill Browder, La corrupción del capitalismo de Guy Standing, Corrupción y desarrollo en la economía india de Arup Mitra, Corrupción global, y Nación Predadora, diversas obras que traen a colación esos lugares comunes en diferentes escenarios. Lo que hace que muchas veces de manera poco justificada se diga, oiga, pues hasta de pronto la corrupción es connatural, ¿no? Y a partir de ello, pues van surgiendo diferentes chistes o gracejos alrededor de la misma gestión pública. Ese es el problema, ¿no? Cuando terminamos exagerando en la hilaridad de las circunstancias y de las noticias, es el camino más fácil para empezar a olvidarlos y más bien entronizarlos hacia ese panorama sociocultural de la anécdota simple o del chiste. Y finalmente, bueno, recomendarles un vademecum de películas. Estas son, he tratado de ubicar las películas que son de más fácil consecución, porque vamos a encontrar, bueno, si hacemos una revisión de la historia del cine, vamos a encontrar pues un menú inacabable, casi que infinito, pues, de obras fílmicas. Y ahí el listado de películas que les voy a mostrar están divididos en tres segmentos: corrupción política, corrupción policial y corrupción mafiosa. No necesariamente cada una va por separado. En muchas de las narraciones confluyen las tres circunstancias. Y hay una película de 1938 que es interesante también como un ejemplo de cine jurídico, protagonizado por el gran Edward Robinson. Yo soy la ley, se llama, en donde un profesor de derecho es nombrado fiscal en un proceso y que con ayuda de sus estudiantes empieza una investigación que va a terminar de manera bastante fuerte y bastante dramática. No es una película compleja como suelen ser las de temas de corrupción y conspiraciones hoy en día, pero sí una de las primeras que se atrevió a mostrar de manera descarnada
esos subterfugios, esa manera de ir en contra de la moral, de la ética, o más bien manipular la idea de moral para llegar a justificar la gestión y la ocupación de un cargo público. Otra que es interesantísima, sobre todo en función del discurso socio, político y jurídico, porque va a tener todos esos rangos. El señor Smith se va a Washington, que el título en castellano fue Caballero sin espada. Aquí tenemos al gran James Stewart interpretando a un idealista, que es un poco la figura o la forma de pensamiento que admiro, todavía admiro hoy en día a los estudiantes de primer semestre en las carreras, en la carrera de Derecho. Y toda esa idea de querer cambiar un sistema, de querer cambiar para mejor una realidad que se mueve en muchos escenarios de corrupción. Así que esta es una gran película inspiradora en función de esas ideas que no deberían desaparecer en nuestra formación profesional y en nuestra formación ciudadana, porque es que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, digo latinoamericana para no entrometerme con otros escenarios, con otras latitudes, es la carencia de memoria política, la carencia de memoria histórica y un verdadero compromiso con esa idea de, como diría Platón, ocupar el lugar que le corresponde a una persona en la sociedad. Y ese es el sinónimo, la definición más explícita de lo que debería ser la justicia. Está la película italiana Proceso a la ciudad, en donde un juez ve que un caso aparentemente muy trivial empieza a tomar una connotación que llega a cobrar responsabilidad en el mundo de la política, de la aristocracia, y se traza, pues se convierte el proceso en una cruzada. Dice la misma, una frase del juez, del protagonista, que aparece aquí en la síntesis, la frase final: aunque para ello sea preciso procesar a la ciudad entera, ¿no? Hallar a los responsables del crimen que se ha cometido. Uno de los grandes clásicos del cine estadounidense, On the Waterfront, que fue titulado La ley del silencio, a propósito también de estos escenarios de mafias, esta vez ambientado en un sindicato portuario, donde la ley del silencio es, bueno, aquí, como se dice también coloquialmente, coma callado, no vaya a fungir como soplón, porque ser soplón implica tener que pagar esa falta con la vida. Y es una de las grandes películas de Marlon Brando, no estoy seguro si fue la que le dio un reconocimiento mundial, pero fue una película que ganó Oscar a Mejor Película en el año 1954. La estaba revisando en estos días, precisamente, una película italiana con Rod Steiger, Las manos sobre la ciudad, como a propósito de contratos estatales para la construcción de un conjunto, un complejo de apartamentos, pues se va reflejando también esa idea de la corrupción, no solamente política, sino económica en función de la explotación a los posibles compradores. Y es, bueno, a propósito, una película de Francesco Rossi, para tenerla en cuenta. De Peter Sellers, una comedia, todo lo que hace Peter Sellers, todo lo que ha hecho en el cine, pues es absolutamente genial, a mi juicio. Esta película que, bueno, tiene por ahí en español un título menos significativo. Aquí la traducción del inglés sería ¿Dónde le duele?, ¿no? Y está ambientada en el escenario, en el sector de la salud. El administrador de un hospital, que es interpretado por Peter Sellers, desea adquirir todo el dinero posible de sus pacientes a través de mentiras, engaños y robos. La mortaja no tiene bolsillo, otra película europea, aquí desde el escenario de la labor de un periodista enfrentado a las denuncias de escándalos financieros y a políticos corruptos. Bueno, es una trama que ha sido recreada constantemente. Lo curioso, pues, es el tratamiento con matices de suspenso, a veces con escenas muy parecidas al estilo de película de terror. La corrupción es una película de terror realmente, por sus efectos y consecuencias. Esta del año 1974. Tenemos un clásico del cine, Chinatown, de Roman Polanski, esta vez interpretado, Jack Nicholson interpretando al detective Gittes,
en toda una historia, una trama que empieza como una discrepancia política, pero que enreda pues a una familia y todos los tejemanejes que se cuecen alrededor de los escenarios de poder. La conversación, también otro gran clásico del cine estadounidense, esto conocido en otros escenarios, me acuerdo de una serie de televisión gringa que está muy bien hecha también, con un gran final, The Wire, el alambre creo que traduce eso, pero en nuestro sentido mucho más coloquial, las chuzadas, ¿no? A escuchar las conversaciones y la forma de espiar para obtener pruebas a partir de procesos. Aquí hay toda una idea de conspiración. Hay una película 20 años después que hizo Gene Hackman, que es el protagonista de la conversación, con... Ay, se me olvidó el nombre del actor. Con Will Smith, que es una especie de continuación de la conversación y se llama Enemigo del Estado. Por ahí debe aparecer en el mismo Vademecum. Otro de los grandes clásicos, el gran ejemplo icónico de lo que llegó a significar el caso Watergate, que le valió precisamente la renuncia al único presidente pues, estadounidense que ha dimitido estando en el cargo, por supuesto, Richard Nixon, en el año 1976. Todo un gran homenaje pues, a la función del periodismo. Bob Woodward, interpretado por Robert Redford y Carl Bernstein, Dustin Hoffman. A propósito, una de esas ideas que esplende de esta narrativa en la que se involucra el periodismo de los medios de comunicación para contrarrestar la corrupción es esa, ¿no? Una de las tareas de un ciudadano, de un verdadero ciudadano, debe ser mantenerse informado y poder ahondar en la información veraz para evitar también eso que está muy de moda en estos tiempos, las fake news y la manera como en las mismas redes sociales se puede manipular la información. Cantinflas, que para mí es el gran cómico latinoamericano, que esta es apenas una de tantas películas que aborda precisamente esa crítica o cuestionamiento a la corrupción institucional. Aquí podríamos mencionar también la película Si yo fuera diputado, Su Excelencia, que es un gran homenaje también al deber ser del derecho internacional público, a la diplomacia. Eh, Está Un Quijote sin Mancha, que fue la única película en la que abordó el rol de un abogado, de un pasante de derecho, en función de todos esos matices que suelen caracterizar la retórica jurídica. Y pues tenemos esta en donde se enfrasca en un cuestionamiento del derecho administrativo. Uno de los clásicos españoles del gran Luis Berlanga, La Escopeta Nacional, que terminó convirtiéndose en una trilogía, y esto de este tema del favor, de la coima, de que atentamos muy bien al representante, porque con la atención es que se pueden ir planeando la solicitud de favores, ¿no? Es una comedia también caricaturesca, y bueno, llegó a extenderse perdiendo un poco el fuelle en la tercera parte, ahondando precisamente en esas triquiñuelas de los escenarios de poder. Robert Redford, de nuevo, en esta vez en la corrupción penitenciaria, en las cárceles, Brubaker, supuestamente, ¿no? Basado en historia real también, la historia de Tom Morton, director de prisiones en el estado de Arkansas, que destapó escándalos de abusos, asesinatos que tuvieron lugar en la prisión estatal. Es una película del año 1980. Parece que todas las películas que tienen que ver con o que utilizan la palabra ministro en su título, pues ineludiblemente tratan sobre aspectos o por lo menos algún aspecto de corrupción. Esta es española también, se llama Lo sabe el ministro, y tiene que ver entonces con contratación, con el clientelismo como forma de acudir precisamente a esa especie de mafia del poder político. Ley 627 de Bertrand Tavernier. Este es un semidocumental alrededor de una brigada antidroga en París, en una comisaría de París. Y bueno, es más un acercamiento al devenir cotidiano de las instituciones y algunos aspectos, algunas pequeñas líneas temáticas a manera de casos que se enfrascan estrictamente en lo corrupto. LA Confidential, que es un clásico, también una gran película del año 1997 y que es en últimas una especie de homenaje al cine noir, al cine negro,
eh, que trata precisamente de toda esa situación de las mafias, del abuso de poder, del pago a testigos, del pago a jueces, bueno, todo lo que tiene que ver entonces. Ahí está el vademecum de prevaricato, de concusión, de cohecho, como una interesante película para traer a colación la reflexión sobre esas figuras. Ah, bueno, Enemigo del Estado que les había mencionado hace un rato. Parece que el mismo personaje, aunque no lo dice de manera directa, de Gene Hackman, es el mismo Harry Cole de la conversación. State of Play, La sombra de la duda, creo que se llamó en castellano. Está basada en una miniserie. Es mucho más interesante la miniserie de la BBC que la versión estadounidense del año 2009, siguiendo matices parecidos a la anterior. Casino Jack, bueno, además de los escándalos los escándalos sexuales en los que se ha visto involucrado el propio Kevin Spacey, que es el protagonista a propósito de House of Cards, una gran serie de televisión, pero insisto, es mucho mejor la versión británica en la que se basa, con el gran Ian McHolm. Eh, eh, en esta, Casino Jack toma muchos de esos elementos que van a aparecer luego recreados en House of Cards. Otra imprescindible, esta es interesantísima, del año 2011, Los idus de marzo, aludiendo precisamente a esa fecha en la que históricamente pues, fue asesinado Julio César por allá a puertas del Imperio Romano, ¿no? Aquí encontramos como un jefe de prensa de un candidato político pues, que se está presentando a elecciones, se enfrenta también a toda una fachada de corrupción. Hay otra película temática o sobre este mismo tema con Robert Redford por ahí en 1981, El candidato, que es la fabricación, ¿no?, de la imagen política de un líder. Sidney Lumet, director de 12 hombres en pugna, hizo otra denominada Power con Richard Gere, en donde aparece pues todas las argucias que utiliza el maquillaje de los medios de comunicación para decir que un personaje es de un gran prestigio, para vendernos la imagen de un gran candidato presidencial. No sé hasta dónde pueda llegar a entenderse también como un matiz de corrupción, pero al menos sí de un eufemismo de imagen política también. ¿Por qué yo? Esta es una película francesa que aborda también a un personaje idealista, esta vez un joven fiscal, que debe escoger entre su carrera y la terrible verdad de un caso que envuelve a un colega acusado de corrupción. Broken City, con Russell Crowe, parece que en los últimos años Russell Crowe pues, se ha ido involucrando mucho en esos rostros oscuros de los corruptos. Aquí una película pues simplemente de entretenimiento sin mayores pretensiones, pero que recabe también en los abusos de un alcalde. Esta es interesantísima, es mexicana, de Rodrigo Pla, Un monstruo de 1000 cabezas. Es el cuestionamiento al sistema de seguridad social mexicano. Y es una película del año 2015, casi que como en la misma línea crítica, aunque no tanto como puesta en escena, de Zico, el documental del mismo director de Bowling for Columbine. En Un monstruo de 1000 cabezas encontramos tal vez el día a día de lo que tenemos que afrontar como ciudadanos para, para ese derecho que decimos es fundamental, pero que termina convirtiéndose muchas veces en un favor, que es el derecho a la salud. El hombre de las 1000 caras, película española, que alude también a todos estos temas de espionaje del año 2016, creo que está en Netflix todavía, está por ahí en la parrilla de Netflix, y que vale la pena acercarnos a una reflexión interesante. Bueno, hay otras películas de menor rango, está con Anthony Hopkins y Al Pacino, también a propósito de abogados corruptos. Y aunque no es de mis afectos, pero siempre me acuerdo es del Abogado del Diablo con Keanu Reeves, para mostrar un poco también ese escenario de la ética pública, de la ética del abogado. Una película italiana, La Hora Legal, en escenarios de temporadas electorales. El personaje también tremendo de Dick Cheney, interpretado por Christian Bale. Esta se puede ubicar por ahí en YouTube. La película del año 2018 tuvo por allá pues una gran caracterización del mejor Batman que
que hemos tenido en la historia del cine, ¿no? Corrupción policial, rápidamente les menciono, bueno, clásicos como Sérpico, un policía que lucha contra la corrupción interna de su estación. Dirty Harry, Harry el Sucio, Clint Eastwood, que mejor dicho, es el superhéroe ahí, el justiciero legal por excelencia. La Advertencia, con el gran Giuliano Gemma, que sigue también estos temas de algún investigador que desenmascara a uno de los grandes, o de los peces gordos, pues, de la mafia italiana. En España, una trilogía, El Crack, también aludiendo a un policía que intenta librarse de las corrupciones que le cercan, Príncipe de la Ciudad, de Sidney Lumet, Preguntas y Respuestas, también de Sidney Lumet, Tierra de Policías, con un Rambo ahí bastante pasado de kilos, Día de Entrenamiento, con Denzel Washington, gran película también, muy recomendada. Rara vez encuentra uno esto, ¿no? Tropa de Élite 1 y Tropa de Élite 2, como dos grandes películas que tienen el mismo nivel de calidad. Esto desde la perspectiva de la función policial, con Wagner Moura, que interpretó por ahí a Pablo Escobar en la serie Narcos, que aparece también en Netflix. Las dos películas se complementan muy bien y son muy interesantes de analizar. Reyes de la Calle, Rampart, que alude a un caso real de la división Rampart de la Policía de Los Ángeles. Field, traduce sucio, ¿no? La vida de un personaje que cae en los profundos niveles de corrupción. No habrá paz para los malvados. Este actor, olvido el nombre de él, español, se ha especializado muchísimo ya en caracterizar policías corruptos. Felonía, que aborda también el encubrimiento, aspectos que también recaban en el aspecto en el ítem de la corrupción. Triple 9, Cop Car, Warren Everyone, bueno, hay muchas ahí que siguen más o menos el mismo esquema para llegar a este aspecto de la corrupción mafiosa y por supuesto el gran clásico de clásicos que es El Padrino, aunque aquí el póster es de la tercera parte que ha sido remasterizada y a la que se le ha puesto una coda adicional como un nuevo final. Es el gran referente, solo El Padrino podría inspirar unas 2 horas de charla alrededor de las frases, de los personajes y del contexto social y político en los que se enmarcan las tres películas. Había una vez en América, de Sergio Leone, Los Intocables, y el personaje siniestro, pues Al Capone. Casi que todas las películas de los 80 y 90 de Robert De Niro abordan esta temática, ¿no? Buenos Muchachos, Miller's Crossing, Encubierto, que es una película independiente pero muy interesante en función también de esa relación entre policías y mafiosos, Casino, Romanzo Criminale, American Gangster, Rock'n'Rolla, esta se titula Un Día Especial, aunque tiene otro título que es Un Toque de Pecado, es una película china también, dentro del escenario de barrios populares, Escuadrón de Gangsters, Matar al Mensajero, y una que recientemente vi, está por ahí en Prime Amazon, Suburra, es toda una película, o sea, muy fuerte, ha inspirado también una serie de televisión, la serie de televisión se encuentra en Netflix y nos muestra precisamente estos contextos que hemos venido abordando en esta charla de la noche de hoy. Eh, es un poco la síntesis de cómo el eufemismo es empleado en las conversaciones aparentemente banales que tienen los protagonistas y que sirve como un interesante corolario para culminar la intervención de esta noche, no sin antes agradecer su atención y por supuesto la invitación siempre a la orden y muy agradecido con todos ustedes. Agradecemos a César Oliveros Aya por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por Carla Gutiérrez. Muchas gracias, César, por tu interesante exposición de esta noche. Pasamos a hacer una pequeña ronda de preguntas de nuestro público. Nos indican acá, ¿se puede decir que una sociedad democrática es menos corrupta? ¿Cuál es su percepción?
No necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los casos, y para traer a colación únicamente, no para analizarlo, sino para referirlo, todo lo que significó o ha significado el caso Odebrecht surge precisamente de la complicidad de gobiernos democráticos, ¿no? En muchos escenarios, y esa es una gran lección del cine, la democracia, la expresión democracia se utiliza a la vez como un eufemismo. Mm, sin ninguna pretensión de analizar en detalle tampoco pues, la circunstancia política de Venezuela, Venezuela se proclama como un Estado constitucional basado específicamente en democracia, pero el panorama que proyecta hacia el escenario internacional no es igual, ¿no? Los testimonios que logran encontrarse a través de entrevistas y diferentes medios periodísticos muestran que es otra realidad, ¿no? Muchas veces, o la mayor parte de las veces, los dictadores enmascaran su actuar y sus ámbitos de corrupción a través de la expresión de la democracia. Quiere decir, en últimas, utilizar la expresión no es garantía de que podemos librarnos automáticamente de la corrupción. Y en muchos estados aparentemente democráticos, lo que aparece al fondo es una especie de queso gruyère, ¿no? Lleno de huecos por todas partes y de vacíos que pretenden estar justificados a partir de la vigencia de expresiones normativas constitucionales. A ver, nos indican, la moral incaica se basó en los principios Amasúa, Amayuya, Amaqueya. ¿Significa que no existía corrupción? ¿Cuál es su análisis al respecto? No estoy tan convencido de la teoría del buen salvaje. Pienso que, y está muy bien la pregunta, porque es que cuando hace uno esa revisión histórica, la mayoría de las fuentes suelen echarle la culpa única y exclusivamente al proceso de conquista y colonización, ¿no? Y pensar en el buen salvaje como prototipo de ejemplo, ¿no? Como modelo de, de cuidado y administración. No quiero ser pretencioso, no podría señalar a ciencia cierta o con absoluta certeza de que por el hecho de que exista una comunidad indígena es automáticamente incorruptible. Eh, es posible que existan prácticas de corrupción en función, por ejemplo, de obtener beneficios con el detrimento de los intereses de otros. Pero entonces entra uno también a la discusión de si dentro de los sistemas políticos, o caer de pronto en el error de decir, una monarquía siempre es corrupta, porque es que se nos ha ido pegando, lo digo también en sentido coloquial, la frase de decir el poder corrompe, y como si fuera una fórmula plena, absoluta para todos, y casi que diciendo no tenemos el derecho moral ni ético de llegar a ocupar cargos públicos, porque entonces si pasamos de un periodo a otro o renovamos ese periodo, somos reelegidos, pues entonces en el siguiente sí nos vamos a corromper. Entonces puede ser un prejuicio. No siento que la teoría del buen salvaje sea una gran respuesta, porque equivaldría a decir también, como se ha demostrado, pues entonces entre las comunidades indígenas tampoco hubo guerras. Claro que las hubo, por supuesto. Y una de las obras literarias que invita un poco a esa reflexión es precisamente el clásico de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, ¿no? Si bien en una comunidad entendida pues precisamente como un grupo con nexos y vínculos de poder en común, existe más que comunidad, nociones de fraternidad, es mucho más difícil que existan matices de corrupción, pero no hay una fórmula, y esto no aparece demostrado en ningún referente histórico, de que ello no surja. Y es interesante precisamente esa reflexión porque nos invita a pensar sobre cuál es el sentido de comunidad que tenemos como nación. Haciendo una crítica del Estado colombiano, bueno, uno critica y habla del Estado que conoce, ¿no? En Colombia, por ejemplo, una crítica que suelo hacer es pensar
que en Colombia no tenemos propiamente una nación, sino un conjunto de naciones, y que ese problema de los regionalismos hace ver que dependiendo de la región en la que te encuentres, pues tienes que rechazar a otros, muchas veces por su dialecto, a veces por sus usos sociales o costumbres. Pero, pero no es una garantía decir, por ser oriundo de tal o cual grupo, ya aparece ahí explícitamente una idea de incorruptibilidad. Pensaría que es mejor ir hablando entonces de fraternidad para entendernos comprometidos con todo lo que simboliza o representa una nación y una expresión que hemos ido también olvidando, que es el concepto de patria, como ese sentido de pertenencia a todo lo que nos identifica como referente o vínculo con un Estado. Gracias por la pregunta. Dice, en la gestión pública, el aplicar el legalismo puede llevarnos a la corrupción y disfrazarlo como vacío legal. Sí, sí, indudablemente, indudablemente. Eh, el legalismo, bueno, todo lo que termina en ismo tiende a ser exageración. Hemos ido creciendo, y ahí el profesor Orlando Mejía, que traía a colación, señala eso, eh, que desde la mirada del derecho continental, desde la mirada del derecho romano-germánico, pensar que tener ya todo un entarimado de leyes es garantía de justicia, pues es un error, porque va a aparecer la ley sobre la excepción, ¿no? La ley sobre ese pequeño vacío que permite categorizar otras circunstancias de permisividad, lo que hace que por ahí se nos cuele, por supuesto, el fantasma de la corrupción. Un Estado que tenga miles, millones de leyes, tampoco es un Estado que garantice justicia abiertamente, que garantice eficacia, o como dice la frase que se convierte en una caricatura también en la ley de Herodes, la igualdad y la justicia social. Y como última pregunta tenemos, ¿considera que enseñar desde el colegio y la universidad la constitución política que contiene los derechos humanos fundamentales contribuiría a mejorar la lucha contra la corrupción? Claro que sí, claro que sí. Y más que hablar de la Constitución, o antes que hablar de la Constitución, empezar a generar en un niño, en una niña, bueno, en un estudiante de educación básica, eh, esa idea, ese concepto no eufemístico de ciudadanía. Antes de hablar de, aprendámonos la Constitución y cuáles son los derechos, aprendamos a entendernos como ser humano y como ciudadano. De ahí proviene precisamente toda esa reflexión que la misma filosofía pues ha convertido en una línea de estudio de trabajo alrededor de la ética. He tenido estudiantes ya en el pregrado pues, y en semestres avanzados que no conocen la Constitución y que desde su mismo rol como hijo, como hermano, como padre, como esposa, dicen, nunca me ha parecido importante aprender la Constitución porque es que eso es un lío de abogados. Imagínense esa apreciación, ¿no? Y también el problema que muchas normas constitucionales tienen y es exagerar en la retórica jurídica, en el tecnicismo jurídico. A veces también de manera jocosa les digo a mis estudiantes, a veces para interpretar la Constitución hay que contratar un abogado porque es que por ahí se nos han colado una serie de palabras que son de muy difícil interpretación para un ciudadano que no necesariamente pues, esté formado en aspectos normativos. Pero es aunado a la ética, a ese compromiso de responsabilidad, a ese comprender, a ese saber ser humano y ciudadano, la manera como empezamos a darle sentido a una carta política y a no creer, como suele ocurrir también, de que la Constitución es una ley o es igual a una ley, porque es que también hemos escuchado en escenarios del Congreso, de los parlamentos, frases como hay que derogar la Constitución. Y eso es un lío técnico, ¿no? Las constituciones no se derogan, se reforman, se sustituyen. Y a partir de ahí esa cultura del lenguaje, yo insisto mucho en eso, ¿no? Y una de las grandes preocupaciones que tengo en la labor docente es esa,
insistir mucho en el adecuado uso del lenguaje, pero no por decirlo, sino por comprender o entender esa trascendencia y esa relación que tiene conmigo mismo, con mi familia, con mi grupo social y con mi nación, con el propio Estado, ¿no? Es fundamental, pero antes de hablar de constitución hay que hablar de ética, hay que hablar de responsabilidad, hay que hablar de, de ser humano y de eso que nos convierte en personas, no diría buenas o malas, sino pertinentes para una sociedad, que es en últimas la condición de ciudadanía. Ok, César, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Pues muchísimas gracias, un abrazo fraternal para todos y a sus órdenes cuando quieran. Muy amables. Gracias. Queremos agradecer nuevamente la participación del señor César Oliveros Aya y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día lunes 26 a las 7 de la noche de la conferencia magistral ¿Cómo ser oferta en el mundo de hoy? Empleabilidad y marca personal, que estará a cargo de la ponente Lucía Varas Ruiz. Actualmente es Senior Global Head de Desarrollo Organizacional. Cuenta con experiencia internacional en gestión de procesos de gestión humana. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. El programa inicia este lunes 26 de julio. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Gracias y buenas noches. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República. Potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo, para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del Servicio de Control Concurrente, establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas.
bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos, como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.